Un saludo cordial a todos. Nosotros somos el grupo 3. Vamos a exponer sobre lo que es el impuesto a la renta en personas naturales. El grupo está conformado por Alejandro Cruz, mi persona, Álvaro Tumbaico y David Raza. El objeto del impuesto. Establece el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, obligadas, no obligadas y en relación de dependencia, y las sociedades nacionales o extranjeras. Los ingresos pueden ser de fuente ecuatoriana y de fuente externa. La base imponible. La base imponible constituye la totalidad de los ingresos ordinarios, extraordinarios, gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos. En la ley, la base imponible del año 2019 fue de $11,310. El ingreso agravado son las utilidades que perciben por la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones u otros derechos representativos. Por ejemplo, aquí, si una persona tiene de ingresos 20,000, no paga un 0,00%. Pero si vemos en la tabla, la persona tiene de ingresos $35,000, pero sí presenta porque es de acuerdo a lo que él tiene de ingresos. Entonces, al hacer la resta de los ingresos con los gastos, tenemos una base imponible de $15,000. Por lo tanto, él sí está obligado a pagar el impuesto a la renta. Ingresos exentos son aquellos determinados en las leyes tributarias o leyes especiales y no se someten al pago del impuesto a la renta. Esto no aplica cuando el beneficiario efectivo de los dividendos es una persona natural residente en el Ecuador. Cuando la sociedad que distribuye el dividendo no cumple con el deber de informar sobre sus beneficiarios efectivos. Los ingresos exentos están, por ejemplo, los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país, las personas que son beneficiarias de o pensionistas del Estado, los providentes de premios de lotería o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia, los viáticos y gastos de viaje, hospedaje y alimentación que reciban los empleados. La decimotercera y decimocuarta remuneración y las personas que tengan desahucio. A partir del año 2017, la exención de discapacidad se aplica de acuerdo al porcentaje de discapacidad que tenga la persona. Por ejemplo, si el grado de discapacidad de una persona es del 30 al 49%, tiene, o sea, se le descuenta un 60% de pago del impuesto a la renta. Por lo tanto, solo tiene que pagar el 40% adicional. Las exenciones. Las exenciones son como los valores exentos, pero no solo se aplican a personas naturales, también se aplica a sociedades, pero son muy similares, o por no decir casi iguales. Están entre ellos los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, los rendimientos por depósito a plazos fijos pagados por las instituciones financieras nacionales a personas naturales y sociedades residentes o no en el país. Están también las ganancias de capital obtenidas por personas naturales y sociedades. Entre ellas también está la compensación económica para el salario digno, las transferencias económicas directas no reembolsables que entrega el Estado a personas naturales y sociedades dentro de planes y programas, los rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana. Están también las utilidades que perciben las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país.
Las deducciones. Los costos y gastos imputables al ingreso que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplen los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. Los intereses de deudas contraídas con motivo de giro del negocio. O sea, lo que una persona o una sociedad paga para realizar su actividad económica. Los sueldos. La remuneración en general y los beneficios sociales reconocidos en un determinado ejercicio económico. O sea, la persona que tiene, o sea, el empleador, tiene que asumir los costos de los sueldos de sus empleados. Está también las deducciones que corresponden a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que aportan al IES. Hola, mi nombre es Álvaro Tumbaico y yo les voy a hablar sobre las depreciaciones. Vehículos. Son deductibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o propiedad de vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad económica generadora de la renta. Si el avalúo de vehículo a la fecha de adquisición supera los $35,000, al menos de que se trate de vehículos blindados y de aquellos que tengan derecho a exoneración o rebaja del impuesto anual o a la propiedad de vehículos motorizados. Gastos personales. Las personas naturales podrán deducir hasta el 50% del total de sus ingresos grabados sin que se supere un valor equivalente al 1.3 veces de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, sus gastos personales sin IVA e ICE. Los gastos personales incluyen la de sus padres o pareja en unión de hechos de hijos del sujeto pasivo o de su cónyuge que no perciban ingresos grabados o que dependan de éste. En el caso de los padres, no deberán recibir individualmente pensiones jubilares por parte de la Seguridad Social o patrimonial. Gastos de alimentación. Para esto se tienen en cuenta las compras de alimentos para consumo humano, compra de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados, pensiones alimenticias fijadas en acta de mediación o resolución. En cuanto a los gastos de educación, se tiene en cuenta colegiatura, cursos de actualización, seminarios de formación profesional y aprobados por autoridad pública, matrícula y pensión en todos los niveles educativos, útiles y textos escolares, materiales didácticos utilizados en la educación. Gastos de educación superior. Serán deductibles también para el contribuyente las realizadas por cualquier dependiente suyo, e incluso mayor de edad que no perciba ingresos y que dependa del contribuyente. Gastos de arte y cultura. Artes vivas y escénicas, artes literarias y narrativas, artes musicales y sonoras, artes plásticas visuales y aplicadas, cinematografía y artes visuales, promoción y difusión de la memoria social y del patrimonio. Gastos de vivienda. En esto se tiene en cuenta el impuesto predial y servicios básicos, arriendo y o pagos de alícuotas de condominio, los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas destinadas a la ampliación, remodelación, restauración, adquisición o construcción. En cuanto a la salud, estos gastos dependen de honorarios de médicos y profesionales de la salud con título profesional, servicios de salud prestados por clínicas, hospitales y farmacias, medicamentos, insumos y prótesis, medicina prepagada y prima de seguro médico en contratos individuales y corporativos. En cuanto al crédito tributario,
Los pagos realizados por concepto de ICD o impuestos de salida de divisas en la importación de materias primas, insumo y de bienes de capital que sean incorporados en procesos productivos pueden considerarse como crédito tributario por impuestos a la renta, que se aplicará para el pago del impuesto a la renta del propio contribuyente de los 5 últimos ejercicios fiscales. Muchas gracias. Buenos días con todos. A continuación les voy a hablar sobre la retención en la fuente de impuesto a la renta. La retención en la fuente es un mecanismo de cobro anticipado del impuesto a la renta mediante el cual la administración tributaria obliga a retener una parte del impuesto a la renta causado por el contribuyente. La retención en la fuente deberá realizarse al momento de pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Los agentes de retención suelen ser las entidades del sector público, los contribuyentes especiales, las sociedades, personas naturales obligadas y personas naturales no obligadas. Las obligaciones de los agentes de retención es entregar un comprobante de retención, llevar la contabilidad por retenciones y pagos. El monto mínimo para efectuar retenciones es de $50 siempre que se transfiera bienes, muebles o servicios en los que prevalezca la mano de obra. Si el proveedor es permanente, no importará el monto y se entenderá por proveedor permanente a quien habitualmente se realice compras o se adquieran servicios por dos o más ocasiones en un mismo calendario. ¿A quién no se debe retener? A quienes perciban pagos o créditos en cuentas que constituyen ingresos exentos de conformidad con el artículo 9 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Y tampoco se debe retener a contribuyentes RICE. Los porcentajes de retención que actualmente rigen en el Ecuador es de 0%, 0.2%, 1%, 2%, 5%, 8%, 10%, 25% y 35%. La retención del 0% pueden ser pagos o acreditaciones en cuenta por concepto de intereses pagados a bancos y otras entidades. La operadora de transporte retendrá el 0% de impuesto a la renta y las transacciones efectuadas a través de liquidaciones de compra de bienes y prestaciones de servicio por actividades económicas por personas privadas de la libertad. La retención del 0.2% estará sujeto al 0.2% del valor efectivo producido por la enajenación de derechos representativos de capital cotizados en Bolsa de Valores del Ecuador. La retención del 1% es la contraprestación producida por la enajenación de derechos representativos de capital no cotizados en las bolsas de valores. También son intereses y comisiones en operaciones de crédito entre entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, el transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga, actividades de construcción de obra, material inmueble, urbanización, lotización o actividades, y arrendamiento mercantil local sobre las cuotas de arrendamiento. Adquisición de todo tipo de muebles, seguros y reaseguros aplicables sobre el 10%, energía eléctrica y servicios de comunicación y publicidad. La retención del 2% son servicios prestados por personas naturales en los que prevalezca la mano de obra, los que realizan las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados y por consumos con tarjetas, por conceptos de intereses, descuentos y cualquier otra clase de rendimiento, e intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor de los sujetos pasivos, por valores registrados en notas de débito por intereses de mora. La retención del 5% es la contraprestación a no residentes por la enajenación de derechos representativos del capital. La retención del 8% son los honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales. Los cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se efectúe a personas naturales y sociedades. Los realizados a notarios por las actividades inherentes a su cargo. Los arrendamientos de bienes inmuebles, los realizados a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico, las actividades realizadas por artistas, tanto nacionales y extranjeros residentes en el país, honorarios y demás pagos realizados a
personas naturales residentes en el país que presten servicios como docencia. La retención del 10% son honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales que presten servicios profesionales en los servicios que prevalezca el interés, el intelecto sobre la mano de obra. Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales, incluidos artistas, deportistas, entrenadores y miembros del cuerpo técnico. Hay ingresos de no residentes, el cual abarca el 25%. Los ingresos gravables de no residentes pagarán la tarifa general prevista para sociedades sobre dicho ingreso, siempre que no tengan un porcentaje de retención específico establecido en la norma tributaria. Y el 35% se refiere si los ingresos son percibidos por personas residentes, constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición. Se le aplicará una retención en la fuente equivalente a la máxima tarifa. Eso en cuanto a la retención en la fuente por impuesto a la venta. Gracias. A continuación, nosotros vamos a presentar un pequeño video de cómo realizar, llenar el formulario en la página del SRI. Para realizar la declaración del impuesto a la renta, ingresamos a la página web www.sri.gov.es. Seleccione SRI en línea. En el menú lateral izquierdo encontrará el acceso a declaraciones, declaración de impuestos y en esta opción elaboración y envío de declaraciones. Ingrese con su RUC, cédula o pasaporte, digite su contraseña y dé clic en ingresar. Escoge el formulario de impuesto a la renta para personas naturales. A continuación le presentamos un ejemplo de cómo debe llenar su formulario. Pablo es una persona natural no obligada a llevar contabilidad. Durante el año 2018 ejerció su actividad profesional de arquitecto. Escoge el año al que corresponda la información y dé clic en Siguiente. El sistema identificará automáticamente si es una declaración original o sustitutiva. A continuación se desplegarán preguntas de acuerdo a la actividad. En nuestro ejemplo, Pablo deberá responder de la siguiente manera. ¿Requiere informar valores en su declaración de este periodo? Es decir, ¿tuvo valores de ingresos, gastos o retenciones en el año 2018? Sí. Para el periodo a declarar, ¿está obligado a llevar contabilidad? No. ¿Es beneficiario de un monto de exoneración por discapacidad? No. ¿Tiene ingresos sujetos a impuesto a la renta único? Es decir, ¿realizó actividades en el sector bananero? No. Posteriormente, dé clic en Siguiente. Rentas gravadas de trabajo y capital. Pablo, por sus servicios profesionales de arquitecto, generó en el año 2018 ingresos por un valor de $90,000 que se registrarán en la casilla 612. Los gastos que realizó fueron los siguientes. Pagó $400 mensuales por el arriendo de su oficina, con un valor anual de $4,800. Compró suministros de oficina por un valor de $6,400 anuales. Los gastos deducibles de su actividad económica suman $11,200 que se registrarán en la casilla 632. Dentro de este ejemplo se muestran únicamente los valores subtotales, ya que el valor del IVA fue considerado como crédito tributario en la declaración de dicho impuesto. Las casillas en que se registrarán los ingresos y gastos dependerá del tipo de actividad económica que usted realice. El formulario registrará automáticamente la totalidad de los ingresos gravados, $90,000, y la totalidad de gastos deducibles, $11,200, en las casillas 659 y 669 respectivamente. El subtotal de la base gravada se obtiene de restar los ingresos gravados menos los gastos deducibles. Este valor se colocará automáticamente en la casilla 769, que para este ejemplo corresponden a $78,800. Otras deducciones y exoneraciones.
Del año 2018, Pablo deducirá los siguientes gastos personales. Educación, arte y cultura, 3.662,75, que registrará en la casilla 773. Salud, 3.300, en la casilla 774. Alimentación, 2.900, en la casilla 775. Vivienda, 2.150, en la casilla 776. Y vestimenta, $600 en la casilla 777, dando un total de 12.612,75, valor que se colocará de forma automática en la casilla 781. Recuerde, si sus gastos personales superan el 50% de la fracción básica desgravada de impuesto a la renta, usted deberá presentar el anexo de gastos personales en el mes de febrero de acuerdo al 9º dígito de la cédula o del RUC.